Pues muy buenos días. Me da gusto tener este privilegio otra vez de compartir con ustedes el estudio del expositor Bautista. Francamente, el gusto es mío, pero tal vez no tanto de ustedes. Hace 15 días estuve aquí. Lo estoy haciendo ahora porque el hermano programado para hacerlo tuvo un contratiempo y no pudo hacerlo, pero Dios mediante para el próximo domingo y ya muchos domingos después va a haber hermanos hispanos, uh, hablantes nativos del idioma, compartiendo estos estudios y muy capaces los hermanos, muy capaces. Pero por mientras tendrán que aguantarme a mí. Entonces, aquí estamos. Estamos en Hechos capítulo 16, versículos 11 al 34. Y voy a leer el pasaje y después vamos a ver de qué se trata el pasaje. Entonces, Hechos 16, del 11, versículo 11 hasta versículo 34. Entonces, leyendo el pasaje, dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándose, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, hablando de esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y los aseguró los pies en el cepo. Pero, ahí está. Pero, déjame cambiar la cámara tantito. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Pues ahí está la historia, ahí está lo que sucedió en Filipos. Ahora vamos a ver el título. A ver. Y ya no tienen que verme a mí, voy a verlo. Vamos a verlo completamente. ¿Cómo transformar a una ciudad? ¿Han pensado en eso? Siempre los políticos hablan mucho de una transformación, de cambios, y ellos dicen: si ustedes votan por mí y si yo gano, les prometo que va a haber un cambio. Y siempre dicen lo mismo, y el único cambio es que sale el otro y entran ellos, o entra él, o ella. Y no hay cambio, sigue lo mismo, sigue la corrupción, sigue leyes mal formadas, sigue pues todo sigue igual. Pero hoy vamos a ver cómo se puede transformar a una ciudad realmente. Y sabemos, y vamos a ver, que finalmente la única forma de transformar a una ciudad es transformar los corazones de aquellos que viven allí. Y eso es solamente por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿a dónde vamos con esta idea? ¿Cuál es el objetivo de la clase hoy día? Esta es la lección 10 de veras en Expositor Bautista. El objetivo es: el participante reconocerá el poder del Evangelio para cambiar vidas y se comprometerá a compartir el Evangelio cuando sea posible. O sea, el Evangelio cambia vidas. Cuando la gente escucha y como dice, vamos a ver, Dios les da, les abre el corazón para que entiendan y crean. Pero tenemos que compartirlo. Tenemos que hablar del Evangelio. Si Pablo y Silas no hubieran compartido con ni el carcelero ni con Lidia, pues no habrían corazones y vidas cambiadas allí. Entonces, esos son los dos puntos de este objetivo. Muy bien. Entonces, ¿dónde estamos? Parte 1, un buscador convertido, versículos 11 al 15. Los primeros versículos nos dice que salieron de Troas y iban rumbo directamente a Samotracia, después a Neápolis. Entonces están cruzando allá el mar, y llegan allí el mar Egeo, y finalmente llegan a Neápolis. Ahora, llegan a Neápolis porque Filipos no es puerto. Llegan a Neápolis y de allá se van caminando en una vía muy famosa. De hecho, un poco, es Vía Ignatia o Ignacia, pero en latín es Ignatia. Entonces llegan a Filipos. Dice que Filipos es una ciudad grande, ciudad principal o ciudad grande. Creo que en la Reina Valera dice la primera ciudad. Y no dice primera porque es la primera de una lista, sino de su tamaño, de su importancia, de la provincia de Macedonia, que aquí era una colonia. Y ahí estuvieron
algunos días. Ahora, este es un equipo, no es solamente Pablo, es Pablo y Silas, y también sabemos, porque esta es una sección de nosotros, que ahí anda Lucas. Entonces, por lo menos son tres. Luego dice en versículo 13, que en un día de reposo, o sea, un sábado, salimos fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad de su muro, allí junto al río. Y allí cerca del río, y sabemos nosotros de Latinoamérica que aún en algunas partes donde en el campo la gente va al río a hacer muchas cosas, a lavar la ropa, a traer agua, a bañarse. Pero en este caso dice que allí estaban unas personas, dice, donde solía hacerse la oración. Esto habla de la reunión de los judíos el día sábado. Ahora, ¿por qué no una sinagoga? Bueno, para tener una sinagoga, la ciudad tenía que tener por mínimo 10 hombres judíos. Entonces, obviamente aquí había judíos, pero no llegaban a cumplir el requisito de 10 hombres. Y obviamente porque encontramos que dice ahí en versículo 13, hablamos a las que mujeres que se habían reunido. Entonces, habían unos judíos, pero no lo suficiente para formar una sinagoga. Entonces, ahí estaban las mujeres reunidas. Y dentro de esas mujeres, donde estaban haciendo la oración, esa frase clave, solía hacerse la oración, significa tener esa reunión. Estaba una mujer, Lidia. Eso contesta la pregunta, ¿quién? ¿De quién se trata? Pues Lidia. Y nos dice varias cosas acerca de Lidia. Nos dice que era vendedora de púrpura. Ahora, eso es o sea, ella era comerciante. Vendedora de púrpura, dice aquí el hermano, el doctor O'Neill, se refería a que ella vendía tela que había sido teñida de color púrpura. Y este tinte fue extraído de una especie de pez y era una industria muy importante allí por el mar Mediterráneo. Ahora, este negocio era bien pagado. Entonces, ella no era una mujer pobre. Sin embargo, era probablemente rica. Como no nos dice algo de su esposo, podemos asumir o suponer que ella o era viuda o divorciada. Y también otra cosa que nos dice, que ella estaba ya, a ver, ¿qué dice? A ver, vamos a ver, dice 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿ok? Tiatira era precisamente el lugar de donde se exportaba este tinte ahí. Luego, ¿qué dice? Que adoraba a Dios, estaba oyendo. O sea, ella no era judía, sino era gentil, pero estaba allí porque muchos gentiles, a ellos les gustaba la fe judía, les gustaba escuchar acerca del Dios verdadero, acerca de Jehová, pero no estaban dispuestos a ir al extremo de hacerse judío, porque en el caso de los hombres tenían que circuncidarse. En el caso de las mujeres, pues habían otros requisitos, pero siempre les gustaba ir a los cultos o el tiempo de adoración de los judíos para escuchar de Dios. Entonces ahí está esta mujer, Lidia. Y dice ahí mismo en el 14 que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, Pablo llega y como era su costumbre, él llega a las sinagogas y empieza a hablar de Cristo Jesús a los judíos. Y aquí está con este grupo de mujeres, incluyendo a Lidia, una mujer gentil. Entonces empieza a hablar de Cristo Jesús. El Señor abre su corazón y ella cree. Ahora, 15 dice,
¿Qué sucede? Ahí tenemos una causa y efecto. Ella cree la causa, o sea, por fe, y el efecto es que va a ser bautizado. También la causa, Dios o el Señor abrió su corazón, y el efecto, ella cree. Entonces, es bautizada ella. ¿Cómo sabemos que ella realmente había creído? Pues no le da vergüenza. Ella dice, si ustedes creen que yo de veras había creído en Cristo Jesús, pues vénganse a mi casa y descansen aquí y yo les doy hospedaje. Y dice, nos obligó a quedarnos allí con ella. Entonces, va a haber cambios. Cuando uno de veras confía en Cristo Jesús, entonces va a haber ese deseo de tener compañerismo, va a haber ese deseo de compartir, ese deseo de invitar a los hermanos a la casa. Bueno, va a haber cambios y es lo que sucedió con Lidia. Ahora, no solamente hubo un buscador convertido en la persona de Lidia, pero también vamos a ver una muchacha poseída por un demonio es liberada. Versículos 16 y 18. Sigue Pablo y Silas allí, Lucas allí en Filipos, y ahí andan de ahí para allá y para arriba y para abajo. En versículos 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Bueno, ¿qué es espíritu de adivinación? Escuchen, esta frase clave indica que un espíritu maligno la usaba para revelar información sobre lo desconocido. Y luego dice adivinando en el mismo versículo. ¿Qué significa eso? Indica que se trataba de alguna forma de expresión profética. Y ella era esclava de sus amos. O sea, ellos la ocupaban para adivinar y obviamente pedían un pago. Entonces eso es lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que ella decía sobre Pablo que le causaba cansancio, que ya desagrado de su parte? Ella decía dos cosas. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pues suena bien, ¿verdad? Y la segunda, os anuncian, o sea, la gente de Filipos, el camino de salvación. Pues, ¿qué tiene mal en eso? ¿Qué tiene? Pues, uno casi da ganas de decir, amén, amén, muchacha, sigues diciendo la verdad. Pero considerando el contexto y considerando un poco de la investigación histórica, encontramos que lo que la gente iba a entender con las palabras Dios Altísimo no era el Dios de Israel, no era el Dios verdadero, sino ellos iban a entender que se trataba de Zeus, el Dios griego de los mitos, ese ídolo. Entonces, cuando ella decía eso, no estaba diciendo la verdad. Y fácilmente la gente iba a malentender. Cuando decía, os anuncian el camino de salvación, el doctor O'Neill expresa o explica que en el griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, que esa frase no dice en la salvación, sino se expresa en una salvación. O sea, una salvación. Y sabemos, según Juan 14:6, que Jesús dijo, yo soy el camino, no uno, sino el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ahí está el problema. Lo que ella decía no era la verdad, no iba a entender o no iba a ser entendido como la verdad, sino lo iban a entender de acuerdo a su creencia allí en Filipos. Y por eso Pablo dijo, no. ¿Y cómo lo dijo? ¿Cómo sacó ese demonio? Dice, en el nombre de Jesucristo, salgas de ella. No fue por su poder, sino fue por la autoridad de Cristo Jesús que lo sacó. Y salió.
y esta muchacha fue liberada. ¿Y qué sucede? Pues en ese momento los hombres que eran dueños o amos de ella, pues ya se fue toda la ganancia. Entonces ya pueden imaginar lo que sucede después. Se molestan con Pablo y con Silas, porque ellos miran todo el dinero saliendo de su cuenta. Ya no iba a haber ingresos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a versículo 19. Dice el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Prendieron y los trajeron. Esas frases no solamente dijeron, déjame agarrarte por el bracito y vámonos, vamos por... No. En griego, la idea que se expresa con estas dos palabras, de estos dos verbos, es que lo hicieron con violencia. Casi la idea de arrastrarlos así, fuertemente y bruscamente, los llevan aquí dice al foro. ¿Qué es el foro? Esta palabra clave, la idea es la plaza, el mercado, pero no el mercado de simplemente donde se vende fruta, sino era el lugar donde se llevaba a cabo todos los juicios públicamente en esa ciudad. Entonces, en lugar de acusarles, escuchen esto. Dice, obligaron a los misioneros a presentarse ante los magistrados de la ciudad en el foro. Justo antes de la llegada de Pablo y Silas a Filipos, el emperador romano Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Entonces, lo que quieren hacer estos hombres, los amos de esta muchacha ya liberada del espíritu malo, entonces ellos quieren influenciar el juicio contra ellos, tratando de pintarlos como judíos que habían sido expulsados de Roma. Entonces, les acusan no de haber liberado o ayudado a esta muchacha, sino les acusan de otra cosa. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pues no es cierto, no era la verdad. ¿Qué habían hecho? Habían predicado de Cristo Jesús y habían ayudado a esta muchacha escapar de ese demonio que la poseía. Entonces no era verdad, pero no les interesaba la verdad. Lo que les interesaba era castigar a estos hombres, que era la causa de su pérdida de ganancia. Y tristemente los magistrados les hicieron casos a estos amos, les quitan la ropa y les azotan con varas. Fue fuerte. De hecho, Pablo menciona en 2 Corintios 11:25 que había sido azotado con varas 3 veces. Pues una de esas 3 veces fue aquí en Filipos. Y después de allí, ¿qué pasa? Bueno, les manda a la cárcel. Y allí dice, en versículo 23, después de azotarlos, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora, ¿qué significa eso? 2 cosas. Número 1, el carcelero probablemente era esclavo. Y al encargarse de estos hombres o cualquier preso, si ellos llegaran a escaparse de la cárcel, entonces era muy probable que los oficiales iban a ejecutar o mandar a ejecutar al carcelero. O sea, era la vida de ellos o su vida. Ese es primero. Luego, la idea de guardarse con seguridad significaba que los iban a meter a Pablo y Silas más adentro, a lo más profundo de la cárcel. Dice, los metió en el calabozo.
de más adentro. Y eso no fue suficiente, sino les aseguró los pies en un cepo. O sea, puso un tipo de madera con candado, de forma que aún abriéndose las puertas, estos hombres, Pablo y Silas, no iban a poder salirse porque estaban asegurados por los pies. Ahora, no sé si han estado en la cárcel alguna vez. Yo una vez estuve en la cárcel, aquí en Jacksonville. No se asusten. Estuve trabajando como electricista y nos tocó entrar a la cárcel a cambiar focos. Fue la única vez que he estado dentro de una cárcel. Bueno, también una vez fui a predicar en una cárcel. Pero aquí, cuando una persona cae a la cárcel, pues normalmente, ¿qué? Está triste, preocupado. ¿Qué nos dice en el 25 de Pablo y Silas? Medianoche, ¿qué están haciendo? ¿Durmiendo? No. ¿Roncando? No. Dice, orando y cantaban himnos a Dios. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué inspiración! Ellos no están preocupados, sino están glorificando y adorando al único Dios. ¿Qué haría usted? Me imagino que no sería orar, mucho menos cantar. Y dice después de eso que los presos los oían. Hermanos, sea cual sea la circunstancia, siempre debemos estar dispuestos por nuestra boca y por nuestras acciones dar testimonio del Señor Jesús, quien vive y quien nos ha salvado. Y es lo que estaban haciendo estos dos hombres. Dice que de repente sobrevino un terremoto. Y esa idea de repente es frase clave. Ahora, para nosotros la idea es que inmediatamente o en ese instante, pero en el griego la idea de repente se relaciona con los cantos y oraciones. O sea, casi da de entender que el terremoto era respuesta de Dios al ver el testimonio y escuchar los cantos de estos dos hombres allí en la cárcel. ¿Qué sucedió después como efecto de ese terremoto? Se abrieron las puertas, no solamente de Pablo y Silas, sino de toda la cárcel. Y los cepos también se abrieron. De tal forma que cada preso estaba libre. Y pues el carcelero vivía en una casa pegada a la cárcel. Cuando él supo de lo que había sucedido, él dijo, ay, ya, pensaba, no, ya se me escaparon todos, pues me van a matar, mejor me mato yo mismo. Pero cuando Pablo vio lo que iba a hacer, él dijo, no, aquí estamos todos. Dice en versículo 28, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y el carcelero pide luz, va temblando, dice, porque todos los presos listos, libres, y tal vez pensando, pues, ¿qué me van a hacer? Pero al buscar, a ver adentro, dice que él vio todos y dice, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Se supone que tal vez él también alcanzaba a escuchar los cantos y las oraciones de Pablo y Silas. Pero finalmente él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal vez porque había escuchado de este Jesús que ellos mismos habían estado predicando. ¿Y qué dicen? Pues necesitas hacer esto. No, dice simplemente, cree en el Señor Jesús o Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y versículo 32 es clave. Dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, este carcelero
les lavó las heridas y enseguida se bautiza él con todos los suyos. Todos los suyos, o sea, sus hijos, su esposa y hasta los esclavos o siervos en su casa. Ahora, ¿quiénes fueron bautizados? Pues los mismos que nos habla, que nos menciona en el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, todos los que escucharon la palabra de Dios y entendieron la palabra de Dios, entonces fueron los bautizados. Obviamente, si había bebés, un bebé no va a entender. Porque esta palabra, la idea es que hablaron y entendieron. Entonces no van a ser bautizados los bebés, solamente los que habían creído en Cristo Jesús. Ahora, Lidia dijo a Pablo y Silas después de su conversión, vénganse a mi casa, como muestra de que de veras había confiado en Cristo Jesús, el mismo Señor y Salvador de Pablo y Silas y Lucas. Y ahora, ¿qué hace el carcelero? Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber, fíjense, creído, toda su casa de haber creído. Y solamente uno que tiene juicio, tiene entendimiento, puede creer a Dios. Entonces, ahí está un carcelero convertido. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos visto aquí? El ministerio de Pablo y Silas en Filipos contenía una gran cantidad de aventura. Vieron la salvación de una comerciante prominente y de un carcelero junto con los hogares de ambos. Eran testigos del poder de Dios para liberar a una joven esclava del poder de un demonio. Pero por medio de la obediencia de Pablo y Silas, de compartir la palabra de Dios con la persona, con quien quiera que se encontraba, estas personas llegaron a conocer a Cristo Jesús. Debemos recordar siempre la verdad de que es el Evangelio que cambia vidas. También debemos seguir el ejemplo de Pablo y Silas y compartir la palabra de Dios con quien sea que Dios ponga en nuestros caminos. ¿Cuáles son las verdades para creer? Aquí hay dos. Que la salvación viene a todos por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y dos, el Evangelio cambia vidas. ¿Y ejemplos para seguir? Claro, los ejemplos de Pablo y Silas. Número 1, obedeciendo el mandato del Señor de ser testigos de Jesucristo. Él no solamente envió a Pablo y Silas, nos manda y nos envía a nosotros. ¿Eres obediente, hermano, hermana? Y número 2, seguir el ejemplo de Pablo y Silas compartiendo el Evangelio con quien quiera que Dios ponga en nuestro camino. Déjame decirles, hermanos, que a veces, no somos muy buenos, incluyéndome a mí, de compartir la palabra de Dios con quien quiera que Dios ponga en nuestros caminos. Yo los invito el día de mañana, el día lunes, cuando se presenta la oportunidad y usted siente que hay una puertita que Dios está abriendo para hablar de Cristo Jesús, hay que aprovechar esa oportunidad. Y hay que dar una palabra buena, a favor de Cristo Jesús. Y si hay respuesta favorable, si hay interés, entonces, pues Dios está diciendo, comparte todo el Evangelio. Hay que ser sensibles, pero también hay que ser obedientes. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido no de su agrado, sino que haya sido bíblica esta enseñanza.
y que finalmente que sea del agrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tengan un domingo bendecido, adorando al Señor, si pueden, en su templo. Dios les bendiga.